Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron ustedes? Me imagino que un poco conflictuados, ¿verdad? Tristes, apesarados por todos los sucesos de anoche en el Congreso Nacional. Es comprensible si ha amanecido así, ha amanecido lluvioso, llovió toda la madrugada, un clima sin sol, así hemos amanecido hoy en la capital de la República. Sol que le hace falta a la ciudad y sol que le hace falta a la élite política. Aquí con nosotros hoy, don Julio Raudales. ¿Qué tal, don Julio? Día, Renato, mucho gusto de estar acá con ustedes. ¿Cómo se siente? Pues como el día, un poco gris, un poco triste, Poco gris, ¿no? ¿verdad? Sí. Lino Tomás Mendoza, ¿qué tal? ¿Cómo se siente usted? Muy buenos días. Bueno, viendo esos acontecimientos, creo que eran previsibles con todo lo que ha venido sucediendo en la historia. Una clase política casi sin compromiso con el país, más para defender intereses personales y particulares. Muchas gracias, Lino. Don Marvin Ponce, ¿qué tal, Marvin? Buen día, Renato. Sí, yo que he estado en esos escenarios realmente en la práctica en varias veces, realmente la clase política nunca ha llevado a esos niveles de intolerancia y de irrespeto, y también de llegar a los niveles de confrontación que está yendo eso, y con una agenda vacía, con un Congreso paralizado. Pero bueno, eso es lo que tenemos y hay que lidiar con eso, como dicen. Sí. Estoy leyendo aquí un mensaje en ex del regidor de la Municipalidad de San Pedro Sula, Omar Mengíbar Rosales. Omar Mengíbar... Vicealcalde. Vicealcalde Omar Mengíbar Rosales, que fue fiscal. Dice Omar Mengíbar Rosales: creo que tenemos un Congreso fracasado. Creo que tenemos un Congreso fracasado. Así que le pediré al productor de Frente a Frente, a don Carlos Andino, que me busque esta conexión con Omar Mengíbar Rosales. Y Lucecita Madrid, esta va a ser la pregunta que vamos a formular esta mañana. ¿Está o no de acuerdo usted con el vicealcalde de San Pedro Sula y exfiscal del Ministerio Público, Omar Mengíbar Rosales, que cree que los hondureños tenemos un Congreso fracasado? Sí. Vamos a partir de este pensamiento de Omar Mengíbar, que nos permite decir no, decir sí, argumentar por qué sí, argumentar por qué no. Es amplia la pregunta. ¿Comparte usted el criterio o no del vicealcalde de San Pedro Sula y exfiscal del Ministerio Público, Omar Mengíbar Rosales, que cree que los hondureños tenemos un Congreso fracasado? Y ahí es para que todos den su opinión, ¿verdad? Creo que es amplia la pregunta, sensata, sin inducción, porque usted puede decir que está de acuerdo o que no está de acuerdo y argumente. Él cree que el Congreso de Honduras ha fracasado. Bueno, este es el tema de hoy, con los tres panelistas ya presentados: Lino Tomás Mendoza, Marvin Ponce y don Julio Raudales. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracem. Calidad garantizada. Miren, y el programa que teníamos planificado hoy era un programazo. Los 90 años de HRN, La Voz de Honduras. Eso quería decirte, Renato. Mira, lo habíamos planificado. Aprovechar para mandar un saludo a HRN, ¿no? Que en 1933 inició un camino y abrió una brecha aquí en este país, Sí, que no existía, ¿verdad? Se puso a la altura de países grandes como México, ¿no? Porque a mí me gusta leer mucho. Sí, sí. Recuerdo un libro que leí sobre la historia de
de la radio y televisión en México, y eso empezó apenas unos años antes, ¿no? Entonces es increíble cómo en Honduras también la radio se abrió un camino que mostró un mundo distinto a los hondureños antes de que naciera mi papá, que nació en el 34. Sí. No, y te lo digo yo que trabajé 20 años en Radio América, fue mi estación preferida siempre. Y desde la América conocí el poder de la HRN, la influencia de HRN. Si tú le dices a cualquier centroamericano, emisora de Honduras, HRN. Total. No, yo crecí inclusive en la competencia con HRN, que era fuerte competencia que teníamos con la N cuando estaba en la América, reconociendo la historia de HRN, la voz de Honduras, y el peso de HRN, la voz de Honduras. Voy a decir una barbaridad ahorita, Renato. Sí. Eso es como los motahuenses que reconocemos al Olimpia. Sí, también, sí. Sí. Yo sé que mis amigos motahuenses, que yo soy motahuense a morir también. Miren, una vez... tenemos que reconocerlo, ¿no? Una vez, en esos conflictos de Nicaragua y en esas tensiones con Honduras cuando la Guerra Fría, yo trabajaba en Radio América y ya pesaba mi poquito en Radio América, coordinando noticieros intermedios. Y una mañana de esas escucho a Tomás Borge, ministro del Interior de Nicaragua, hablando por teléfono con HRN y diciendo: muchas gracias HRN, la voz de Honduras, la emisora más importante de Honduras. Me dolió en el corazón, hombre. Pero desde ahí, antes de ahí, fui reconociendo el peso que tiene una estación de 90 años. Como no, son 90 años de historia. 90 años de cubrir sucesos de Honduras, de la región, del mundo. No, yo lo reconozco. Y ahora en estos últimos 23 años que los conozco un poquito más, sé por qué el peso de la estación HRN La Voz de Honduras. Pues lo teníamos todo preparado. Entrevista con don Manuel Villeda Toledo, que a don Manuel casi nunca lo escuchas hablando. No, nunca. No es un hombre mediático. Sí, no es mediático, pues lo teníamos hoy. Ahora, el programa lo vamos a realizar, ¿verdad? El viernes probablemente. Tenía invitado a Raúl Valladares, claro, porque Raúl fue coordinador de HRN. ¿Cómo voy a dejar, me dice, la entrevista en el 11? Vos tenés un compromiso con HRN, le digo. Esa gente te ayudó, te acuerpó, te protegió, te lanzó al estrellato, así que no podés fallarle. Bueno, déjame pensar. Bueno, pues ya al ratito había pensado y dijo, voy a ir, claro. Y lo vamos a tener a Raúl el próximo viernes. Juan Carlos Barahona, Neri Arteaga, don Nahum Valladares, que nos iba a hacer un relato de la historia de HRN. Así que si no es hoy, será el viernes, si Dios nos lo permite, y estos diputados del Congreso Nacional de la República, ¿verdad? Ramón Matute, porque quiero informarme, debo admitir que yo llegué a mi casa como a las 12:30 de la noche, me dormí como a las 2 de la mañana, me desperté a las 4. Los ronquidos de Lino Tomás, y esto más, los ronquidos de Lino me despertaron porque vive una casa de por medio a la mía, pero solo dormí 2 horas y me levanté con el deseo, primero de monitorear medios digitales. Ese fue el deseo, 4 de la mañana, monitoreando medios digitales. Pero después de haberlos monitoreado, me dediqué a escuchar música para relajarme. Y toda la mañana, por lo menos unos 30, 45 minutos, he pasado escuchando música de Laura Pausini. Pucha, nada menos. Ha inspirado. Correcto, así es. Romántico. Por lo tanto, aquí vengo a pedirle auxilio a mi compañero Ramón Matute para que nos diga qué elementos nuevos han ocurrido después de que terminamos la transmisión ayer a las 11 de la noche. ¿Qué novedades hay y qué expectativas para esta semana, don Ramón Matute? Buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días a sus panelistas esta mañana. Pues mire, déjeme decirle que lo más importante es lo que ha denunciado el jefe de bancada del Partido Nacional de Honduras esta mañana. El diputado Tomás Zambrano ha mandado un audio, un video, donde dice que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y Manuel Zelaya, a través de la Junta Ilegal del Congreso Nacional, pretenden este día nombrar al fiscal general a través de una comisión permanente. Esto sería una grave violación a la democracia y nos convertirían
a Honduras en una dictadura. Lo ha dicho Tomás Zambrano y lo ha respaldado en esta denuncia esta mañana la diputada Fátima Mena. Como usted lo informaba ayer en esa transmisión gigante en TN5 Estelar, ella renunció a ser parte de esta comisión permanente y se fue a la autoconvocatoria de la oposición. Ha dicho que esta reunión convocada para hoy a las 12 del mediodía tiene esa seria intención. Pero aún más grave, Renato, es lo que ha denunciado aquí esta mañana el diputado Francis Cabrera del Partido Libertad y Refundación. Ha dicho que existe una intención de diputados de su mismo partido, de su misma bancada, de imposibilitarlos a él, a Jorge Calix y otros diputados denominados calixtos que se sienten en su curul en la sesión convocada o que pretende convocar el titular de este poder del Estado, Luis Redondo. Tenemos entendido que se está refiriendo a la sesión convocada el día de mañana, 2 de noviembre, Renato, no a la reunión de hoy, que solamente es que hoy es la comisión permanente. Correcto. Sí, el jueves él convocó a la sesión extraordinaria. Correcto. Entonces, ¿quién denunció eso? Francis Cabrera. No sé si tenemos ahí porque es una comunicación que se dio en un grupo de WhatsApp, Renato, que se le ha denominado Territorio 21 de Libre, y ahí aparecen los diputados, por ejemplo el diputado Leiva, que es un diputado del Partido Libertad y Refundación, comunicándose con otros diputados, diciendo o amenazando a estos diputados que han sido denominados los calixtos. No sé si los tenemos para que los pongamos en pantalla, por favor. Para que... Te voy a decir algo. Ayer Jorge Calix fue uno de los pocos diputados Sí. que le generó certidumbre a los hondureños. Claro, es mi punto de vista, ¿verdad? Le generó certidumbre con su mensaje Jorge Calix. Miren, yo a Jorge Calix lo estoy viendo por arriba de la media de los políticos hondureños. Se los digo con toda franqueza. Adquiriendo experiencia. Adquirido experiencia a fuerza de golpes y lo veo un hombre sensato, un líder ecuánime, no violento, progresista porque lo es. Yo estoy viendo diferente la figura de Jorge Calix en Honduras. Y vean ustedes, y Libre lo margina, lo relega. No se convierta en un baluarte de la oposición del país, en un liderazgo de la oposición toda del país. Ese discurso de Jorge Calix, ese mensaje de Jorge Calix anoche generó confianza, certidumbre, porque es lo que quiere la gente. Sentir esperanza y certidumbre del futuro de Honduras. Entonces, lo de Francis Cabrera, ya para entrarle a esto, Ramón Matute, y comenzar el debate con mis panelistas. Lo compartí ahí a Carlos Andino para que Sí. lo ponga en pantalla, porque él fue bien claro esta mañana, esta intención de no permitirles a ellos ingresar a ocupar sus curules. Es una fuerte denuncia, Renato, Sí. tomando como punto de partida que pertenece a la bancada oficialista. Y, dice él, quieren llamar a los suplentes que son afines a la Junta Directiva del Congreso para que participen y tomen la decisión, dice, de nombrar al próximo fiscal general y adjunto del Ministerio Público. Pero eso es ilegal, hombre, eso es ilegal. Si Correcto. están los propietarios, ¿cómo van a... ¿Y sabe a qué dijo convocar a también suplentes? Francis Cabrera? Están quebrantando la institucionalidad y el Estado de Derecho desde la Junta Directiva del Congreso Nacional. Que la tenemos quebrantada desde hace décadas, ¿verdad? Correcto. Pero ahora la hemos despedazado más. Un Bueno, socavón. ¿vamos a tener o no los mensajes de Francis Cabrera? Entonces, resúmeme lo que, Bueno, se lo voy a- lo que dijo Francis, por favor. Acá es una comunicación interna, Renato, que se dio por parte del Territorio Libre 2.0, se le ha denominado. Y hay una comunicación donde dice uno de los diputados, aquí se lo voy a leer, ahí está, mire Renato, ahí está el primero, donde hablan y dicen, por ejemplo, preguntan, ¿lo vamos a aplicar lo mismo? Dice el diputado Leiva, porque hay una pregunta anterior si iban a permitir que Jorge Calix y otros diputados entraran. Le vamos a aplicar lo mismo, dijo el diputado Leiva, de Libre, que le hicieron a los liberales, que se atrevan a ver cómo les va, dice el diputado Leiva. Vamos a ver acá, Renato. Hay otra reacción acá.
Pero no serán reacciones personales, antojadizas, ligeras. Lo toma muy en serio Francis Cabrera. Lo toma muy en serio Francis Francis Cabrera. Cabrera dice que es una amenaza, que la han recibido ya varias veces. No sé si ya tenemos, porque aparentemente va a hablar acá en estos momentos con usted, Renato. Sí. Pero dice, qué bien que los dejen en evidencia, dice otro diputado. Sí. Y mire lo que dice el diputado Leiva, ¿ve? A ver si van a tener los cojones de sentarse en un curul, que se atrevan. Le dice a los Calixtos el diputado Leiva de Libre. ¿Y el diputado Leiva de qué departamento es? Creo que es diputado por el departamento de Olancho, si no estoy equivocado. Bueno, pues lo denuncia el diputado Francis Cabrera. Francis, lo tengo conectado. Él está aquí en Tegucigalpa. Ah, está en Copán, Francis. Está en Sí. Copán el abogado Francis Cabrera. ¿Cómo está ese asunto, diputado Cabrera? Buenos días. Buenos días, saludos Renato a todos sus panelistas. La situación no es la mejor. Yo entiendo que por efervescencia política, porque queremos a nuestro partido, algunos puedan pensar que lo que sucedió ayer fue bueno. Pero cuando pensamos en la democracia y somos políticos responsables, entendemos que lo que sucedió ayer no le deja nada bueno ni a la democracia, ni al país, ni al gobierno. Esto es delicadísimo. Y hoy amanecemos con esta situación en donde es expreso, o sea, aquí no hay que buscarle tres pies al gato. Está establecido ahí que no dejarán que los diputados nos sentemos en nuestros curules y van a usurparlos con suplentes. Esto es terrible. Así no funciona la democracia representativa. Yo tengo derecho a votar bajo mi criterio porque el departamento de Copán, bajo la democracia, me dio la representatividad. Y no puede venir ninguna persona a la fuerza a quitarme mi curul. Si de repente esto sucedió en enero del 2022, pues eso no quiere decir que sea bueno, ni quiere decir que eso está aprobado por la ley, ni quiere decir que no van a haber responsables. Por el contrario, eso es lo que venimos arrastrando. Y si lo que pretenden es repetir lo de enero del 2022, en esta ocasión no van a poder. Yo no estoy ni de acuerdo con esto, ni voy a dejarlo pasar. Voy a denunciarlo ante los medios de comunicación, ante el Ministerio Público y ante la comunidad internacional. Porque nosotros tenemos que entender que la democracia no funciona así. Y aquí les repito, la intención no solamente es conmigo, sino con más de mis compañeros diputados propietarios y también con diputados de otras bancadas. Hacer a un lado a la fuerza, al propietario, y sentar a un suplente de su conveniencia para votar de determinada forma. Esto es terrible, Renato. Yo creo que estamos llegando a estadios donde no entendemos que no le dejamos nada bueno al país. Ayer no fue un día bueno ni para Honduras, ni para la democracia, ni para el gobierno. Y tenemos que verlo de esa manera. Yo sé que por todo lo que ha pasado el país, por todo lo que ha sufrido mi partido, pues nosotros tenemos resentimientos y tenemos situaciones de esa forma, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que resolver las cosas a la fuerza. Para eso fuimos a elecciones, para resolverlo de forma democrática. Ahora, si vamos a hacer toda la fuerza, pues entonces ya es otra la manera. Pero yo no voy a permitir que me vuelvan, porque si es esto, que me vuelvan a usurpar mi curul. No estoy en la disponibilidad y mucho más cuando se mira certeramente, expresamente, que están confabulando para romper el orden constitucional, para romper la democracia y para evitar que nosotros vayamos a votar como nosotros consideramos. Francis, ¿por qué le das tanta seriedad a un mensaje de un diputado de Libre en un chat que pudo ser un momento emotivo, una declaración espontánea, personal, atolondrada, que no refleja realmente las intenciones del partido? Solo te pregunto, ¿por qué le das tanta relevancia a ese mensaje en ese chat? Yo pensé lo mismo al inicio y dejé pasarlo por alto. Dije, esto es una situación al calor de lo que está pasando. Pero cuando nosotros tenemos en consideración lo que pasó en enero del 2022, tenemos en consideración que enviaron gente a los bajos del Congreso para tratar de intimidar nuevamente a los diputados para la elección de la Corte.
Cuando miramos lo que sucedió ayer, entonces esto ya no es una casualidad, esto ya no es una coincidencia, esto no es un exabrupto, esto es la realidad. Hay algunas personas que están haciendo esto, que se están confabulando, pensando que le están haciendo un bien al gobierno, pensando que le están haciendo un bien al Congreso, pensando que le hacen un bien al país, cuando no es así. Y le repito, si esto fuese un hecho aislado, yo lo dejaría pasar por alto. Pero si tomamos en cuenta la situación histórica que hemos atravesado los últimos 2 años, yo no puedo dejarlo pasar por alto. ¿Por qué? Porque esto, aparte que rompe la democracia, rompe el orden constitucional, pone en peligro mi integridad, mi vida, la de mi familia, así como pasó en enero del 2022. Por eso no puedo dejarlo pasar por alto. Esto es una situación real. Le repito, Renato, los hechos de los últimos 2 años no me dejan pasar por alto esto. Esto es grave. El simple hecho de mencionarlo, esto es gravísimo. Esto constituye delito. Y el Ministerio Público tendrá que llegar al fondo de esto. Y la comunidad internacional, yo le pido que voltee los ojos a Honduras, porque lo que está pasando es grave. Y no nos va a dejar nada bueno ni al gobierno ni a los hondureños. En todo caso, ¿cuáles son los objetivos del partido en el gobierno arriesgándose a estos extremos que tú estás denunciando? Francis, ¿cuál es el propósito? Pues yo quisiera pensar que no es por parte del gobierno, quisiera pensar que son algún grupo, le repito, de personas que creen que haciendo esto le cooperan, le ayudan al Congreso y le ayudan al gobierno. No creo que sea algo oficial, pero sí creo de que entre ellos se reúnen, confabulan y creen de que van a hacer algo bueno, cuando en realidad, óigame, están enterrando más al país. Nosotros tenemos en este momento que estar platicando de temas de salud, de educación, temas de desastres naturales, no estar preocupado por ese tipo de cosas y sobre todo estar discutiendo de cómo quieren quitar a un diputado propietario para poner un suplente de su conveniencia. Esto no es lo que nosotros le prometimos al pueblo hondureño. Tenemos ya 2 meses sin sesionar. Ahora vamos a regresar. Yo les digo, ¿de qué sirvieron estos 2 meses? Absolutamente de nada. Y yo fui de los únicos diputados de Libertad y Refundación que empujé la carreta, que pedí que por favor sesionáramos. Ahora el tiempo me da la razón. Entonces, este tipo de complicaciones, cuando chocan con la impotencia, ¿qué es lo que quieren hacer? No dejemos que se sienten porque estos pueden llegar a votar como ellos quieran. Entonces, eso es lo que quieren ellos, votar bajo una orden, votar bajo una presión y no dejar que la democracia exista. Lo que pasó ayer, le repito, Renato, no le deja nada bueno al país. Ayer retrocedimos. ¿Cuántos son los calixtos en esa bancada, Francis? Bueno, nosotros somos bastantes amigos que nos reunimos alrededor del liderazgo del diputado Jorge Calix. Se han sumado más diputados suplentes, somos alrededor de 12 propietarios. Pero si usted pudo ver la opinión del diputado Jorge Calix el día de ayer, una opinión madura, ponderada, por el bien del país, acompañando a la presidenta, pero no bajo la violencia, bajo situaciones que más adelante nos van a perjudicar como gobierno y como partido. No, te lo digo, se está erigiendo en un líder muy sensato, en un líder que genera confianza y certidumbre, Jorge Calix. Miren el momento en que se los digo a todos los hondureños. Calix se está erigiendo en un líder que puede arrastrar masas y generar alrededor de él consensos de cara al proceso electoral próximo. Bueno, Francis, gracias por conectarse. Y uno dice, si lo están haciendo con los diputados de Libre, sus mismos colegas de bancada, que no pueden hacer entonces, Ramón, con los de otras bancadas que están denunciando lo mismo. Ahora, yo entiendo que la Comisión Permanente no puede elegir fiscal general porque tenemos un interino. Es decir, y para que eso ocurra, debería haber un vacío pleno y ese vacío no lo existe. Hay un interino, entonces es lo que yo entiendo, pero yo sé que en el programa mis invitados y quienes participen nos van a dar más luz de esto, porque aquí tengo un ex interventor del Ministerio Público, que es abogado, Lino Tomás Mendoza, y nos puede dar luces.
y dónde lo miran. Nos puede dar muchas luces el abogado Lino Tomás. Ramón, para concluir. Perfecto, Renato. No, así están las cosas. Veremos cómo se desarrolla todo este día, mañana en la sesión que se ha convocado también en el hemiciclo legislativo. Buenos días, Renato. Muy bien, y muchas gracias, Ramón Matute. Marvin Ponce, solo un avance de tu pensamiento, de lo que vas a desarrollar esta mañana, del criterio que te merece lo que aconteció ayer en este poder del Estado. No me desarrolles toda la idea, solo un avance de tu pensamiento en torno a esto. Bueno, Renato, usted sabe que la democracia hondureña está, según el Latino Barómetro de las Américas para los temas políticos, plantea que está en una situación de cuidados intensivos. Después del golpe de Estado, después de la reelección, y ahora con estos elementos se suman eso. Eso implica realmente que estamos en un momento conflictivo. Yo sí creo que eso viene planificado, fue un plan. Ahí quedémonos, que lo de ayer fue un plan. Lino, ¿y usted qué piensa? Bueno, esta es una consecuencia de todos los acontecimientos que han venido pasando desde la destitución de la Corte Constitucional, la destitución de fiscales, votar en contra de la MASI, la reelección presidencial, y ha agotado el sistema. ¿Va? Perdimos la institucionalidad. Perdimos la institucionalidad y la independencia de poderes que permanentemente se ha perdido. Muy bien. Don Julio Raudales. Coincido con el abogado Mendoza. Esto es ya prácticamente el epílogo de una situación que se ha venido volviendo cada vez más negativa desde hace ya bastantes años. Y más común. No es nada nuevo. Cada día, a ver, decía Mario Vargas Llosa en su libro Conversación en la Catedral, en la primera página, ¿no? Se hace esta pregunta el periodista que está ahí: ¿en qué momento se jodió el Perú? Y cuando nosotros nos preguntamos en qué momento se jodió Honduras, vale la pena revisar nuestra historia y ver que prácticamente, Renato, todo el camino que hemos recorrido, yo diría que en 1985, cuando se intentó por primera vez vulnerar la Constitución de la República para dejar al doctor Roberto Suazo Córdoba, comenzó este declive terrible en la organización hondureña, que pensamos todos nosotros que había llegado a su punto culminante con el golpe de Estado del 2009, pero que vemos que cada vez se va deteriorando más. Cada vez estamos ganándonos a nosotros mismos, rompiendo nuestro propio récord en esa situación. Y mira que mencionas al doctor Suazo Córdoba, si veníamos retornando a la democracia, si veníamos de regímenes 3 años militares. de democracia teníamos. Y lo que tú recuerdas es aquella intentona de continuismo, claro, de Roberto Suazo Córdoba. Yo estaba muy pequeño en ese tiempo, era un joven, era un adolescente todavía, pero recuerdo que la gente tuvo que salir a las calles a defender la democracia. En aquel momento, por primera vez, apenas 3 años reinaugurada la democracia en el país. Y lo recuerdo bien, Renato, porque yo en el colegio estaba muy ilusionado cuando volvimos a la democracia. Yo estaba en mi último año de bachillerato cuando volvimos a la democracia en 1981. Y yo nunca había conocido la democracia. Había nacido en un régimen militar. En 1964 estaba una dictadura militar aquí en el país. Y prácticamente no habíamos tenido democracia. Entonces yo estaba muy ilusionado, tenía todos 17 estábamos años. ilusionados. Y fue muy decepcionante. Sí. Fue aquella primera decepción cuando en 1985 los militares tuvieron que intervenir nuevamente, ¿no? Esta vez no con un golpe de Estado, sino para poner en orden a los políticos para que no quebrantaran el orden Te constitucional. estoy acordando del mensaje de Walter López Reyes. Es correcto. Y hubo otro elemento ahí, el tratar de borrar en la Constitución los años en que estaba el periodo. O sea, que desde ahí venía ya Es correcto. Generando Desde ese el problema. momento, ¿verdad? abogado. Recuerde que se redactó el periodo constitucional y se quiso modificar de 4 a 6 De años. 4 a 6 años. Es correcto, que fue lo que generó el conflicto. Es correcto. O sea que los regímenes militares y toda esa faceta de golpes de Estado en Honduras no sirvió para que los políticos aprendieran lecciones. Esa es la Ya, impresión que da. ya vinieron podridos. Ya llegaron podridos Esa es la al verdad. retorno de la democracia. Bueno, de repente si yo hubiese hablado con Julio Raudales y el contenido del diálogo hubiese sido el mismo que ha expresado públicamente, me hubiese quedado mejor con la pregunta: ¿en qué momento se jodió Honduras? Pero si usted quiere responder a esa pregunta ya, que la expresamos, no está por escrito ni va a aparecer, pues lo puede hacer también. ¿En qué momento se jodió Honduras?
pero que Lucecita oficialmente marque el título del programa que tenemos para este miércoles 1 de noviembre, fecha en que La Voz de Honduras HRN celebra su 90º aniversario. ¿Está bien 90º? 90º. ¿Se me ocurrió? El rector tiene más actualización. 90º, ¿verdad? 90º aniversario de La Voz de Honduras. Lucecita Madrid. Muy buenos días. En pantalla, el tema del día. ¿Está o no de acuerdo con el vicealcalde de San Pedro Sula y exfiscal del Ministerio Público, Omar Mengíbar, que cree que los hondureños tenemos un Congreso fracasado? Comparta su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y recuerde nuestras redes sociales @FrenteAFrente HN. Tema del día. ¿Está o no de acuerdo con el vicealcalde de San Pedro Sula y exfiscal del Ministerio Público, Omar Mengíbar, que cree que los hondureños tenemos un Congreso fracasado? Redes sociales es presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Gracias por compartirnos su opinión a través de nuestro WhatsApp. Comparte un televidente apesarado desde el día que pasaron las elecciones, porque siempre he pensado que este país lo llevan para un mal rumbo y me sigo preocupando porque todos los días me pregunto hacia dónde vamos como país. Es fracasado y cada vez más se hunde lastimosamente. Comparte el televidente. Buen día, Renato, para usted y sus panelistas. El Congreso Nacional, desde el momento que ponen una junta directiva ilegal, es un Congreso fracasado. Deben sacar a Redondo y la junta ilegal. Estamos sin dirección, este gobierno no está organizado, les quedó grande el puesto. Comparte más, eso quiere Libre porque no tiene la mayoría y como todo lo quieren a la fuerza, lo que no pueden conquistar lo destruyen. Como hondureño diría un calificativo, un Congreso Nacional fallido. Comparte el televidente. Sí, el Congreso ha fracasado en cambio de hacer reformas. Sí, el Congreso ha fracasado en cambio de hacer reformas que beneficien al pueblo hondureño. Lo que nos dan como pueblo es vergüenza internacional. Los políticos hondureños son una vergüenza, corruptos y quedamos mal visto ante la comunidad internacional. Más mensajes. Congresistas mediocres de ambos sectores, no les importa nuestro país, mucho menos defienden la democracia y la soberanía. Ya basta de seguir jugando con la voluntad y la dignidad de un pueblo que gime. Que Dios bendiga a nuestro país y transforme la mente y el corazón de las autoridades. Gracias por compartir su opinión. Continúelo haciendo a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. ¿Ven cómo la gente se va hartando ya de todo esto? Así está toda la sociedad. Cómo la gente se va hartando ya. El hartazgo ha llegado hasta aquí entre los hondureños de esta élite política. Bueno, ya voy, Marvin, no te desesperes. No, es no, que Julio nos estaba contando. Yo me estoy reacomodando. No, No hagas enojar a Marvin. Julio nos estaba contando de un académico español que sugirió un libro a partir de un pensamiento de él, de una reflexión de él, que Honduras es un estado fracasado. Mira, yo entiendo que para que se diga ese estado es fracasado, hay que cumplir ciertas cosas o hay que llegar a ciertos extremos que creo todavía no hemos llegado, pero bien, en un minuto, nárranos cómo fue lo del académico. Bueno, esto fue a propósito de los 200 años de vida republicana de Honduras. Hace poco. Sí, eso fue hace 3 años. Estábamos en pandemia, recuerdo, y él me llamó de España y me dijo, Julio, ¿por qué no me consigues ahí 3 o 4 personas intelectuales de peso de allá de Honduras? Tengo aquí el proyecto y tengo el dinero, me dijo, para que escribamos un libro entre nosotros. Y mi hipótesis, me dice él, que es un doctor en Derecho, profesor de la Universidad Carlos III, Jorge Zavala, allá en España, mi hipótesis es demostrar que Honduras es un estado fracasado a 200 años de la independencia. Era una hipótesis fuerte, como bien dices tú, sí. Los cientistas sociales sostienen que para que un estado llegue a ser fracasado tienen que suceder un montón de condiciones que probablemente en Honduras no se dan todavía, ¿no? Trabajamos un poco en el libro, al final no se pudo concretar, ¿verdad? El proyecto no se pudo llevar a cabo, pero me parece que si lo abordamos desde una perspectiva estrictamente científica, desde las ciencias sociales,
valdría la pena hacer un trabajo de ese tipo, demostrar sí o no, ¿verdad? Porque era simplemente una hipótesis esa, ¿verdad? La Sí. hipótesis nula era Honduras es un estado fracasado e íbamos a demostrar si era cierto o no. Lamentablemente no nos pudimos poner de acuerdo entre los 4 o 5 personas que estábamos trabajando el libro y no se pudo publicar, pero sí vale la pena trabajar en eso, ¿no? Bueno, esa es otra buena pregunta para que el público opine. ¿Es un estado fracasado Honduras? ¿Desde cuándo se jodió Honduras? Pero nos quedamos con la que está ahí en pantalla y que le repite Luz Madrid. El tema del día, recuerde compartir su opinión en base a él. Vamos a darle lectura. ¿Está o no de acuerdo con el vicealcalde de San Pedro Sula y exfiscal del Ministerio Público, Omar Mengíbar, que cree que los hondureños tenemos un Congreso fracasado? Comparta su opinión a través de redes sociales. Bueno, ya les preguntaré o les solicitaré las respuestas a esta pregunta a mis panelistas, pero antes, ¿por qué crees, Marvin, que... Marvin fue diputado, recuerden ustedes, Marvin fue diputado. Asesor presidencial. Sí. ¿Por qué crees que lo de ayer fue planificado? Bueno, mire, el escenario ayer era para dos cosas. Una es que el correlato de fuerzas lo ha perdido el gobierno. La alianza que ha hecho el Partido Nacional, el Partido Salvador de Honduras, el Partido Liberal, en un porcentaje grande, daba los escenarios ayer para crear una autoconvocatoria que a día se venía hablando. ¿Y qué se hizo? ¿Y que se materializó? Habida cuenta de que ayer era el último día para hacerlo eso, porque de acuerdo a la ley orgánica del Congreso y la Constitución, el 31 de octubre se van de vacaciones los diputados. Y entonces solo se puede ampliar el periodo para que sigan habiendo reuniones ordinarias ya normales. Y Redondo convocó para que se haga una reunión el jueves, que ya es extraordinaria, que ya queda bajo la tutela de él convocar cuando quiera, o de la comisión permanente que tiene que nombrarse. Pero lo cierto es que el gobierno ha perdido la correlación de fuerzas en el Congreso ya días, con más de 70 votos versus 50 que mantiene. ¿Qué hicieron ayer? Encerraron a los diputados del Partido Salvador de Honduras en unas oficinas y les pusieron llaves con candado que no podían abrir. A otro lado encerraron a los liberales, que también andaban un promedio de 17 diputados liberales, los encerraron. Y a los nacionalistas también los encerraron allá también. No, los dejaron afuera. No, primero los dejaron afuera, ahí se subieron a cierto lado, y de ahí llegaron los colectivos de Libre. Eso no llegaron porque alguien los convocó. Y se dio también esta cuestión. Mire, Renato, lo que ocurrió anoche fue terrible. Yo estuve cerca de la gente de la información y estuve presente hablando con alguna gente. Me decía el diputado Mario Pérez y el diputado Zambrano que si no hubiera sido por 8 policías que estaban ahí, lo hubieran matado por lo menos 50 personas ahí, diputados. Porque la avalancha era tan fuerte que si no hubieran estado esos 8 policías, porque la Guardia de Seguridad del Congreso está dirigida por el diputado Luis Redondo y solo sigue órdenes e instrucciones de ellos. Los dejaron encerrados con candados y quisieron abrir con almáganas por todo eso. Fueron a 3 llaves de ruedas y no pudieron abrir porque estaban encerrados. De ahí cuando llegaron los colectivos de Libre les abrieron. Y fue cuando salieron los diputados nacionalistas, ahí empezó el conflicto. Entonces, eso no es algo aislado. Eso, si hay una orden que cierren los candados, que los aíslen a los diputados para que no se reúnan, para que tomaran la decisión esa de prorrogar el periodo legislativo para poder seguir en una vida normal, pues lo que hicieron fue boicotear esa cuestión con el objetivo de que la oposición no diera un golpe de autoridad en este contexto político. Eso pone manifiesto realmente que el gobierno, al verse amenazado con este tema de la correlación de fuerzas, ha entrado en un proceso realmente de buscar estrategias. Y desgraciadamente, Renato, los asesores normalmente de estos gobiernos son extranjeros, que nos traen los escenarios más sucios de América Latina como menú a Honduras para que los apliquemos, ¿va? Entonces, es el golpe y el garrote. Entonces, usted puede ver cómo la democracia hondureña en los últimos tiempos ha pasado de una apología al odio, que hablábamos hace 2 o 3 años con usted, a una apología al miedo ahora, ¿va? Del odio al miedo. De odio al miedo, garroteando eso. Entonces, mucha gente ya piensa que las elecciones en el 2025 va usted a tener un montón de colectivos de Libre en cada centro de votación, robando urnas,
haciendo actas y que independientemente la voluntad del pueblo puede ser trastocada por la violencia política. Eso pone de manifiesto realmente que estamos ante un escenario realmente complicado y difícil de manejar, porque ni el Congreso reconoce al fiscal Cibrián cuando la Constitución lo certifica. El fiscal Cibrián mandó un grupo de fiscales ayer, porque en estricta legalidad, la Fiscalía de lo Constitucional, ¿qué tiempos tenía que estar certificando por qué el Congreso no se reúne? ¿Por qué no se reúne si no hay ninguna razón válida? Si no hay consenso en el fiscal, pero tienen que seguir con la agenda legislativa. Usted lo ha reiterado y lo ha abundado aquí en este programa y en otros. Y también la Fiscalía de la Corrupción, tiene que certificar por qué les pagan sueldos sin trabajar, por qué les pagan viáticos sin trabajar, por qué les dan subsidios sin trabajar y por qué hacen viajes al exterior sin trabajar con sueldos viáticos, ¿va? Y un derroche de dinero extraordinario. Sí, el Congreso está cerrado, porque para nosotros es un Congreso paralizado, pero está derrochando dinero. Entonces, pero lo peor, la Fiscalía de lo Constitucional puede certificar los delitos de traición a la patria, de incumplimiento de los deberes de los funcionarios, de abuso de autoridad, porque no hay ninguna razón para ello. Pero quiero decir, Redondo ha llegado hasta donde lo han llevado. Redondo lo han llevado hasta ahí, lo pusieron y lo van a llevar hasta donde han llegado. El diputado Carlón Zelaya, que se miraba que era él como el gran componedor, también se ha vuelto radical y se ha vuelto realmente cerrado. Entonces lo que está ocurriendo realmente es que la pérdida de correlación de fuerzas está llevando al partido de gobierno a poner medidas de miedo para generar realmente una incertidumbre y al mismo pueblo hondureño. Si bien es cierto, hay un hartazgo, pero también detrás de eso también hay un miedo. A mí en la calle me pregunta, ¿qué va a pasar en este país? ¿Para dónde va? ¿Irán a elegir el fiscal? ¿Se va a poner de acuerdo el Congreso? ¿Usted cree que van a haber elecciones? Yo ando en la calle, Renato, y la gente como me mira como gurú político, porque ahora uno en estos foros uno se hace famoso. Pues allá uno le pregunta a la gente, ¿va? Que ¿para dónde va la cosa? Entonces, realmente estamos importando las peores teorías de América Latina para acá. Tu mensaje central es que el partido en el gobierno ha caído en la desesperación por la correlación de fuerzas en el Congreso. Sí. Es decir, no tiene ni mayoría simple, mucho menos alianzas para una mayoría calificada. Entonces no puede cumplir muchas promesas, ni hacer lo que se propone, porque justamente no tiene a su favor el legislativo. Sí, si el Congreso estuviera abierto con el esquema normal, solo derrotas estaría recibiendo el Partido Libre en el Congreso. Cualquier ley, si aprueban el presupuesto hoy con este escenario, los diputados de oposición van a querer cambiar algunas cosas del presupuesto y tienen mayoría. Si los diputados de ahora, va a depender si legalizan la reunión de anoche donde ampliaron el periodo legislativo, porque también habría que ver... Sí, tenemos ese escenario, sí, Lino. Pero termino con esto, Renato. Lo que está claro realmente es que también hay una nueva ruptura fuerte de los calixtos del Libre, y eso implicará realmente más pérdida de correlación de fuerza, ¿va? Porque ya empieza... Ayer puso un texto, Calix, y en menos de una hora habían 17,000 comentarios y vistas, y la mayor parte eran amenazas contra Calix, ¿va? De parte de misma gente del Partido Libre. Eso implicará, porque Calix realmente en este nuevo contexto político se vislumbra como un precandidato a la presidencia del Libre. A él le han dicho, andate para la alcaldía para que no molestes aquí. No, le dije, yo quiero ser presidente. Y entonces en esa opción realmente Calix, aún con toda esa campaña que hay dentro del Libre, podría ganarle a Rixi, podría ganarle a cualquier otro candidato fuerte, y entonces se estaría yendo de las manos del grupo que maneja el poder en este momento al llegar Calix a esa cuestión. Entonces hay también un cisma dentro del Libre producto de este problema. ¿Va? Bueno, Lino, nos encontramos entonces con una oposición que se autoconvocó y que extendió ayer el periodo ordinario de sesiones hasta enero. Nos encontramos con un presidente del Congreso que convoca a los diputados a una sesión extraordinaria el próximo jueves, pero que a la vez ayer ha nombrado una comisión permanente porque entra en receso el Congreso Nacional. Esos son los escenarios de un Congreso partido, dividido y sin consensos.
¿Qué nos viene? Bueno, fíjese que no, esto, si usted no lo analiza en todo el contexto, no va a sacar conclusiones contundentes. Recuerde que en la historia de Honduras siempre hubieron mediadores políticos que establecían los parámetros y la dirección. Y recuerdo a Jorge Hueso Arias dentro del momento, a Corrales Padilla, a Miguel Andoni Fernández. Ahora lo que hay son grupos de muchachos que han llegado a diputados y que tratan de imponer sus condiciones y sus liderazgos a fuerza de denuncia, a fuerza de descalificaciones, sin falta de proyectos de país. O con falta de proyectos. O con falta de proyectos. Y lo que determina es ese conflicto permanente de descalificaciones. Y al no haber guías que establezcan el compromiso de país, establecen estos conflictos que se derivan hoy. Porque ya ha habido gobiernos con congresos en la oposición. El caso cuando se permitió, no se permitió que el Partido Liberal tenía la posibilidad de ejercer la presidencia del Congreso, porque tenía el apoyo de Libertad y Refundación, y se veía ahí la posibilidad de que la oposición controlara, pero a través del diálogo y de la necesidad de coordinar los poderes, establecieron que el Partido Nacional pudiera ejercer la presidencia del Congreso. Yo creo, Renato, que aquí venimos de fracaso y fracaso, y es por dos aspectos fundamentales. Uno, el control de los poderes del Estado por el Poder Ejecutivo. No ha habido independencia de poderes. Luego, el control del Poder Ejecutivo de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía. No se elige un magistrado de la Corte Suprema de Justicia si no recibe el visto bueno de la Presidencia de la República. Y háblese de este gobierno y los gobiernos anteriores. No se elige un fiscal si no viene el visto bueno del presidente de la República, y generalmente es impuesto por la presidencia. Entonces, ese es el gran conflicto que ha generado la no independencia de poderes. Sí. Y ahora se ha agravado más, porque el grado de corrupción, la compra de votos de los diputados en el Congreso Nacional, el manejo de los famosos fondos departamentales liquidados a conveniencia, ha generado grados de corrupción, y ahora para poder tapar esa corrupción tratan de poner magistrados y fiscales a su medida, y ya unos y otros, porque aquí se viene arrastrando este problema permanentemente. Entonces, tratar de establecer los parámetros de la concentración del poder, la riqueza, genera impunidad, y es lo que tenemos hoy en el país. Muy buen punto. Ya que ustedes lo han mencionado, he buscado el término Estado fracasado o Estado fallido. Miren que el término Estado fallido es empleado por expertos, políticos, periodistas y comentaristas políticos para describir un Estado soberano. Nosotros somos un Estado soberano que se considera ha fallado en garantizar el funcionamiento normal de la administración general. Y aquí la administración general no está funcionando. Miren que se cumple ese requisito de Estado fallido. Un Estado soberano que se considera ha fallado en garantizar el funcionamiento normal de la administración general. Aquí no funciona normalmente la administración general. Bueno, miren lo que estamos debatiendo. Estabilizar la economía, garantizar el acceso a servicios básicos a su población, que no todos tienen el acceso a esos servicios básicos, diría yo que una mayoría no tiene acceso a servicios básicos, y controlar la criminalidad y terrorismo. Aquí no hemos controlado la criminalidad, entre otros. Perdón si estoy gritando, yo me incomodo cuando escucho a mis compañeros periodistas gritar en la locución de noticias, y hoy estoy gritando yo. Vean, Julio, vale la pena que analicemos más adelante si... Voy a llamar a Jorge para que hagamos ese libro. Si nos estamos acercando a eso del Estado fallido. Pero solo permítame unos segundos porque está en comunicación con Frente a Frente el diputado Nelson Leiva, es diputado de Libre por el departamento de Lloro. Y quiere referirse a lo que estaba denunciando aquí el diputado también de Libre, Francis Cabrera. Así que, diputado Leiva, adelante, buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días al pueblo hondureño que nos escucha, que nos ve. Lastimosa la situación que estamos viviendo en el Congreso Nacional. Reprochable los actos
del día de ayer. Lamentamos ya realmente que el pueblo haya sido nuevamente agredido por parte de la Policía Nacional, por parte de esos oficiales que todavía están al servicio del Partido Nacional y de la dictadura, que busca desestabilizar el país y busca desestabilizar el Congreso Nacional, evitando los diálogos y los consensos. Mire, Renato, aquí hay una gran realidad. Han habido pláticas, siguen habiendo pláticas, y el Partido Nacional está empecinado en que no se pueda nombrar un fiscal general, porque tienen el gran miedo de que puedan ser perseguidos por los delitos que cometieron en el pasado cuando ellos estuvieron gobernando. Han querido pactar impunidad, han querido llegar a acuerdos, pero en base a la impunidad. Y nosotros como bancada Libertad y Refundación hemos sido claros, no vamos a ceder en la impunidad. Podemos hablar, dialogar y buscar un consenso. Es más, las propuestas que lleva Libre no son ni del partido, porque las personas que están a la cabeza no pertenecen al Partido Libertad y Refundación. Ambos prácticamente son liberales. Entonces es mentira que Libre está buscando un fiscal hecho a su medida. Lo que sí queremos es que haya justicia en ese país, que realmente se persiga el delito y se castiga a quien se tenga que castigar. Esto no es persecución política, porque no pueden alegar persecución política a alguien que drenó y que se robó millones de lempiras del Estado. Tienen que pagar por esos delitos, Renato, y pueblo hondureño. Entonces no le podemos llamar persecución política. Y nosotros ayer, como bancada, estuvimos reunidos. Y bueno, es lamentable que el señor Francis, porque el señor Francis nos saca las capturas donde él sí me amenaza, donde otro diputado afín al diputado Jorge Cáliz también sí me amenaza en un chat. Lo que pasa es que nosotros somos prudentes y las cosas creemos que es al interno del partido que se debaten, no como ellos que siempre salen a los medios de comunicación a hacerle daño al partido, hacerle daño a la imagen del gobierno de la presidenta con sus comentarios desacertados, desatinados totalmente, porque nosotros no estamos acostumbrados a extorsionar al partido. Ellos sí, ya lo hicieron una vez en enero y nuestros comentarios van refiriéndose a eso, Renato. El partido no va a permitir otra traición, y que lo tengan claro, y lo volvemos a decir aquí en vivo y en televisión nacional. No vamos a permitir otra traición al pueblo hondureño. No vamos a permitir una traición como la que se hizo en enero, cuando teníamos una decisión, un mandato constitucional, teníamos la decisión de apoyar al presidente Luis Redondo junto con las bases del partido, y ellos decidieron hacer lo contrario. Ayer, mientras la bancada del Partido Libertad y Refundación estaba convocada, los 100 diputados estábamos convocados para estar desde el día lunes aquí en Tegucigalpa. Mientras nosotros estábamos reunidos, analizando la situación, el intento al golpe en el legislativo, el intento de desestabilizar el país, y podrá sonar ilusorio o paranoico, Renato, pero esto ya ocurrió en el 2009, donde todos estos hechos se fueron suscitando, y llegamos a junio del 28 y dieron un golpe de Estado en este país. Entonces no es paranoia, sino que es una realidad, y no queremos que eso vuelva a pasar en el país, porque trae grandes consecuencias al país. Mientras nosotros estábamos reunidos, estábamos convocados los diputados de Libertad y Refundación, el diputado Jorge Cáliz llegó al Congreso, pero no llegó a reunirse con su bancada, no llegó a reunirse con la bancada de su partido, llegó a visitar a la gente del Partido Nacional, a la gente que estaba ya haciendo una payasada, diciendo que tenía una sesión en el patio en los patios del Congreso Nacional. Entonces, eso sin duda alguna molesta porque en enero del año pasado ellos pidieron instituciones, se les dio instituciones para que ellos dirigieran las instituciones como COPECO, como el PANI, como el IP, y aún así siguen en algunas posiciones que creemos que no son leales a este partido, que no son leales al pueblo hondureño. Entonces nuestra decisión es firme. No vamos a permitir
que vuelvan a traicionar al partido, que vuelvan a traicionar al pueblo hondureño, y que eso que lo tengan claro. Y no les tenemos miedo, no les tenemos miedo. Así como dijo Francis, estamos aquí de frente, dando la batalla, venimos de las calles, Renato. Mientras él era un acomodado, en los tiempos del golpe de Estado, nosotros estábamos en la calle enfrentando el golpe de Estado y nos enfrentamos a los 12 años de dictadura en este país. Ahora, diputado Leiva, un concepto así elemental. Lo que él ha denunciado es que quieren impedirle que se siente en su curul y que van a poner un suplente en vez de él. El Partido Liberal lo hizo, Renato. El Partido Liberal en la elección del fiscal quitó a 2 de sus propietarios, un mal precedente. Pero si es necesario lo vamos a hacer, Renato. Porque no vamos a permitir traiciones al pueblo hondureño, y que eso lo tengan claro. No lo vamos a permitir. Bueno, muchas gracias, diputado Nelson Leiva. La verdad es que el concepto democracia en Honduras está muy dañado. El poder enfermo. Está muy dañado. Mire, es un gran problema. Yo quisiera hacer un llamado a la cordura acá, ¿verdad? La historia nos ha enseñado muchas lecciones muy malas que deberíamos de tratar de evitar, ¿verdad? Al emperador Tiberio en Roma lo mataron y la mitad de las causas por las cuales lo mataron al emperador Tiberio fue por puro chisme, ¿verdad? Chismes de corte, ¿verdad? Los chismes de pasillo en las cortes, ¿verdad? Lo mismo pasó con Marat y con Robespierre allá en la Revolución Francesa de la época del terror, ¿verdad? Los mataban por puros dichos de pasillo, ¿verdad? ¿Y aquí a quién van a matar? Y el golpe de Estado en el 2009, habría que averiguar cuánto de lo que pasó se dio por puros rumores que se daban, ¿verdad? En la política no estamos exentos de eso, pero la sabiduría de quienes ostentan algún nivel de poder consiste justamente en saber dirimir eso, ¿verdad? Yo no quiero faltarle respeto a ninguno de los diputados, al diputado que habló primero, pero yo creo que, Renato, cuando tú le preguntaste si usted realmente cree en esos rumores, en esos chismes, ¿verdad? Que dice que me van a quitar mi curul, yo creo que hay justamente la sabiduría de una persona que ostenta un cargo público debe consistir en eso, saber desechar qué cosas. Pero en son este verdaderas caso el y qué diputado cosas no. Leiva certificó que sostiene lo que le dijo a Francis Cabrera. Pero son cuestiones que se están diciendo, Renato, en un chat, ¿verdad? Pero mira que ahora lo dicen público. Ahorita dijo que no a va mí me permitir parece que traición de debemos Quijote. de tratar de evitar Y que sí lo van a que sustituir. estos elementos vayan escalando en el país, porque Claro, al final claro. caemos en una situación Claro. en la cual los rumores y los chismes sobrepasan a los hechos. Yo creo que eso es bien importante y la prudencia se exige, Renato. No sé si me permitís. Mira, ya que estamos trayendo tantas cosas acá, el siglo XIX fue el siglo realmente de los grandes hechos políticos, ¿verdad? Y el siglo XVIII, el siglo de las luces, ¿verdad? Y ahí se dieron 2 elementos importantes. Uno fue la Revolución Francesa, de la que hablé hace poquito, y el otro fue la Revolución Americana. Y a mí siempre me gusta leer un párrafo de la Declaración de Independencia de América, ¿verdad? De los Estados Unidos de América, escrita por Thomas Jefferson, que para mí es una joya, es una pieza, más allá del tema de la que fue la Declaración de Independencia, es una pieza de teoría política que vale la pena que tengamos siempre presente. Si usted quiere, si usted le dicen haga una exposición de teoría política y no tiene tiempo para estudiar, léase el segundo párrafo de esa declaración escrita por Thomas Jefferson. Dice: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales y son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que de entre esos derechos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para garantizar esos derechos, ojo, que para garantizar esos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del conocimiento, del consentimiento de los gobernados. Mira qué interesante, ¿no? Que cuando
haya una forma de gobierno que se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. Pero dice luego, la prudencia, claro está, aconsejará que no cambie por motivos leves y transitorios gobiernos de antiguo establecidos. Y en efecto, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer mientras los males sean tolerables que a hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada. Fíjate qué interesante, pieza de sabiduría, ¿no? ¿Y cómo hacer para llegar allí, doctor? Ese es el problema. Fíjate que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros acá en Latinoamérica, porque esto no es privativo de Honduras, ¿verdad? Esto se da en toda Latinoamérica, lo estamos observando ahorita mismo, ¿verdad? Son las mismas características. Fíjate que no suceden estas cosas en los países europeos, por ejemplo, ¿verdad? Ni en Norteamérica. ¿Cuántos? A ver, la democracia liberal, abogado Mendoza y Marvin, la democracia liberal tiene una característica y es que parte el poder, lo parte, ¿verdad? De manera que nadie pueda tener todo el poder, ¿no? Y esto, para los países europeos, por ejemplo, termina siendo una bendición, ¿verdad? Allá no se ven crisis, pero las crisis se solventan rápidamente, ¿verdad? Lo mismo, a ver, ¿cuántos? Fíjate, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente es el que propone a los magistrados y es el que propone al fiscal. Y cuando el Congreso no se lo acepta, pues busca a otro, hombre. ¿Ah? No se empecina en decir este tiene que ser este porque yo digo que va a ser este. Ya tuvieron ellos una mala experiencia con Donald Trump hace poco, ¿verdad? Pero en general, en la historia de ese país y de los países europeos, eso es lo normal, ¿no? Un presidente propone, o el primer ministro propone, el Congreso puede ser que tenga minoría en el Congreso y el presidente lo sabe de antemano, ¿eh? Entonces el presidente no va a proponer a alguien que sabe que el Congreso le va a denegar. Trata de entonces de mediar y poner a alguien que pero eso sepa que el Congreso no le va a denegar, ¿verdad? Entonces, a ver, así es la fuerza y así debería de... Es que ahí es donde está el problema, Ali. Quiero intervenir, Renato, si me permite, porque esa es la esencia del problema acá. O sea, nosotros estamos eligiendo funcionarios públicos para que defiendan los actos de los diputados o de los funcionarios por la corrupción que desarrollan. Y se toma, por ejemplo, se eligen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia procurando que defiendan los intereses de las personas que los eligió. ¿Cómo en esos países logrado superar eso? A través de la Corte Vitalicias, que se separa el ejercicio, la función del funcionario nombrado fuera del periodo que fue. Porque cuando un magistrado, un fiscal es elegido por los diputados, en nuestros casos anda buscando que lo vuelvan a poner, que lo reelijan, que seguir en el ejercicio de la administración pública. Entonces, ¿cómo separar eso? ¿Cómo no poner un fiscal, un Tribunal Superior de Cuentas, una Corte Suprema de Justicia que no defienda los intereses de la clase política que lo nombró, sino que defienda el bien común de la sociedad? Fíjese, abogado Mendoza, que el gran problema acá de nosotros es que hagamos lo que hagamos, dada nuestra naturaleza, dada nuestros principios básicos, siempre estamos dispuestos a socavar esos asuntos. Mire, yo le aseguro que es aquí. Bueno, primero, acuérdese que los magistrados a la Corte solo eran por 4 años, ¿verdad? Ahora lo estamos poniendo por 7. Mire, grave error sería que dijéramos ahora vamos a poner a los magistrados vitalicio, porque por la cultura. Siempre va a haber una forma. ¿Y sabe por qué es? Y con esto cierro. Porque nosotros históricamente nos hemos concentrado en darle primicias y prioridad al cacicazgo, a la persona. Estamos esperando un Mesías, estamos esperando que venga alguien a salvarnos, en vez de darle prioridad y primicia. Y ahí, eso es lo que me gusta de estas frases que dicen acá. Mire, que lo fundamental, lo prioritario en esto son las instituciones, son los arreglos. Y usted tiene que adaptarse en base a esos arreglos. Okay. Pero aquí en Latinoamérica estamos acostumbrados a que lo que queremos es que venga un Mesías a salvarnos y entonces lo primigenio es la persona y no las instituciones. Chávez era el gran salvador, ¿verdad? Bukele. Fidel Castro era el gran salvador, Bukele es el gran salvador ahora.
Todos queremos un Bukele ahora en Latinoamérica. Miren, Entonces, ese es el grave error. A mí me ha llenado de expectativas en el seguimiento de este foro de que vamos a tener conclusiones muy importantes, una expresión suya, que quizá no es inédita, si esto lo manejamos casi todos los días los hondureños. Y ante aquella pregunta, ¿cuándo se jodió Honduras? ¿En qué momento? ¿En qué momento se jodió el país? Cuando usted dijo, el problema aquí es que no respetamos la separación de poderes. Eso nos ha conducido a tener una pobre institucionalidad, una institucionalidad al servicio de estos políticos y no al servicio del Estado de Derecho. ¿Qué resulta ahora? Desde que mencionaron a Roberto Suazo Córdoba, veníamos de regímenes militares. Era nuestra primera experiencia en el retorno a la democracia con Roberto Suazo Córdoba y quisieron convertir en constituyentes el Congreso solo para que se quedara Roberto Suazo Córdoba. O sea, tantos años de regímenes militares y los políticos cuando tuvieron la primera oportunidad de llegar al poder vía elección popular, ya querían trastornar la institucionalidad, ya querían convertir un Congreso en constituyente, cuando ellos mismos, cuando estaban haciendo la constituyente, dijeron por mayoría solo 4 años y no 5. ¿Recuerdan ustedes aquel debate entre 4 y 5 años? 6 años. Y 6 años, que al final los diputados votaron por los 4 años. Entonces, ese irrespeto a las instituciones, ese irrespeto a la separación de poderes. Resulta que ahora los políticos quieren tener el control de los 3 poderes. El Ejecutivo quiere tener el control de los 3 poderes. Bueno, lo hizo Juan Orlando Hernández. Claro, Ministerio Público. Ahí terminaron de pervertir la pobre institucionalidad. Y ahora muchos quieren seguir ese camino de Job. Tener el control de la institucionalidad, tener el control de los poderes del Estado. Y la democracia funciona con separación de poderes. Si no hay separación de poderes, pervertimos la democracia y andamos caminando como en este momento camina el Estado de Honduras, directo al fallecimiento. Miren, yo estoy llegando a creer que en efecto no dejan de tener razón aquellos que opinan que si no es que ya somos un Estado fallido, vamos camino en pocos años a convertirnos en un Estado fallido. Y todo derivado de ese control, de ese manoseo de los políticos a nuestras instituciones, porque ahora resulta que quieren estar por arriba de la institucionalidad. Quieren ser más que los poderes establecidos y más que las instituciones del Estado. Ese es mi punto. Eso ha pervertido. Eso es mi punto. Eso ha pervertido a Honduras. Eso ha pervertido a Honduras. Y lo peor, que si ya se demostró que los que lo quisieron hacer nos condujeron a pésimos caminos, en vez de corregir eso, quieren seguir los mismos vicios. Entonces, el país está condenado a fracasar si seguimos así. ¿Verdad que hay una pregunta en pantalla? ¿Cuál es la pregunta, Lucecita Madrid? Rapidito, por favor. ¿Está o no de acuerdo con el vicealcalde de San Pedro Vamos, pero Sula está saliendo y la el botella, ¿no? Lo que me importa es la voz. Público, Omar Mengíbar, que cree que los hondureños tenemos un Congreso Repita la fracasado? pregunta, por favor. ¿Está o no de acuerdo con el vicealcalde de San Pedro Sula y exfiscal del Ministerio Público, Omar Mengíbar, que cree que los hondureños tenemos un Congreso fracasado? Está el vicealcalde en la línea telefónica, Omar Mengíbar, para que nos desarrolle su criterio, porque él fue fiscal. Omar fue un beligerante fiscal. Buen fiscal. Sí, buen fiscal, Omar fue un beligerante y buen fiscal, así que es válido su criterio hoy al preguntarse, porque Omar dice, voy a ver esta pregunta de Omar. Pero ahorita se va a retractar de lo que dijo. Ya le llamaron. Qué malo. Aquí la tengo yo, porque no le quiero el post de Omar Mengíbar. ni quitar las comas Que cuidado, me quebras un a lo vaso. que dijo Omar Mengíbar. Creo que tenemos un Congreso fracasado. Creo que tenemos un Congreso fracasado. Creo que tenemos un Congreso fracasado. ¿Por qué, Omar? Después de la pausa responde el vicealcalde sanpedrano. Damos lectura a sus mensajes a través de nuestra cuenta en X. Vicente Hernández comparte eso. Nos ha querido vender el Partido Libre para justificar ante el pueblo de Honduras la disolución del Congreso Nacional.
Para mí no ha fracasado, son 128 diputados y la Constitución ya define qué hacer en el 190, inciso 3, y con la sesión extraordinaria de la oposición anoche está más vivo. Continuamos la lectura. Está más vivo que nunca. El fracasado es Luis Redondo, que no pudo generar gobernabilidad y lo hace a propósito, siguiendo la agenda de Mel para imponer fiscal por la fuerza e instalar su constituyente, como lo explicaba desde hace años en un video. Pilas, pilas a toda Honduras a defender la democracia. Más mensajes a través de la cuenta de X. Damos lectura. Denis Muñoz, perdimos la institucionalidad desde el 2009. Después 12 años de narcodictadura, el Estado ha estado cooptado por el crimen organizado. Esas acciones son solo afirmaciones que necesitamos refundar. Luis Ramírez, no, el Congreso no ha fracasado porque los buenos ahí son más que los pícaros. Admiro a esas diputadas valientes, mujeres ejemplares que anoche, mientras los vándalos intentaban tumbar los portones, ellas ni les temblaba la voz. Totalmente de acuerdo, dice, con el vicealcalde, y Honduras se jodió desde el momento que eligieron equivocadamente a la doña comparte Olger Enríquez a través de X. Gracias, continúe compartiendo su opinión. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Nora Urbina, vamos a ver, abogada, usted ha llamado a nuestro productor y le ha dicho que sí puede la Comisión Permanente elegir fiscal general. Arguméntenos, sáquenos de la oscuridad. Sáquenos de la oscuridad. Yo la invito a que con su conocimiento y experiencia aporte al pueblo hondureño. No tema. Usted nunca ha temido hablar, abogada Nora Urbina. Nunca. Le ha temido a las consecuencias de su pensamiento. Entonces me gustaría escucharla y que argumente por qué no es ilegal que la Comisión Permanente elija al próximo fiscal general. Me gustaría saber. De repente saca a un montón de gente de la oscuridad. En este momento el país necesita gente comprometida y valiente, sin temor. Omar, ¿por qué tú crees? Omar Mengíbar es abogado. Actualmente es el vicealcalde de San Pedro Sula. Fue un buen fiscal Omar Mengíbar. Yo me acuerdo del perfil que alcanzó como fiscal Omar Mengíbar. ¿Por qué tú crees que este Congreso que preside Luis Redondo ha fracasado? Buenos días, Renato. Gracias por este espacio. Un saludo, desde luego, a Martín, que nos conocemos desde los 90, cuando ya era casi un niño. Él ya no era tan niño. Igualmente Lino Tomás Mendoza, que igualmente compartimos preocupaciones y luchas, aspiraciones en la universidad. Él ya era un profesional, yo era estudiante, y él acompañaba ciertas luchas que impulsamos desde aquellos tiempos por la democratización de la universidad. A don Julio Raudales también un saludo. No tengo el gusto todavía de compartir personalmente con él, pero a todos expreso mi respeto. Mire, Renato, de verdad me sorprende cada vez el poder de las redes sociales, ¿verdad? Sí. Que me iba a imaginar yo que ni siquiera una línea completa que escribí anoche iba a causar el revuelo, porque sí ha causado revuelo, especialmente al interior de mi partido, al cual quiero aprovechar, expreso mi lealtad. A mí me adhiere al partido su declaración de principio, su doctrina, su planteamiento filosófico, su visión del Estado y la sociedad, y eso me mantiene en el partido. Omar es libre para que lo sepa la gente que no lo sabe. Esas líneas que yo escribí, esa línea, o media línea que escribí ayer, en realidad expresa un poco el sentimiento de tristeza y quizás hasta frustración que me hace sentir la realidad que estamos viviendo. Pero lo responsable en este caso, Renato, es desentrañar el porqué. Si fuera una verdad eso que estoy diciendo, que yo digo creo, no lo estoy diciendo como una afirmación como verdad absoluta, pero me parece que tenemos un Congreso fracasado. Lo responsable, digo, es indagar las razones del porqué. Y para eso me parece que es importante, en primer lugar, el básico, es entender el contexto en el que se da esta realidad. Un contexto que está determinado por una composición de fuerzas internas en el Congreso que no le dan ventaja al partido que ganó las elecciones. Y voy a decir de entrada, Renato, el Partido Libertad y Refundación ganó las elecciones no solo a nivel de la presidencia, que fue contundente, sino que las ganó a nivel legislativo y francamente
un poquito más adelante quizá voy a explicar esto, por lo menos como lo entiendo yo, esa composición que tiene hoy el Congreso Nacional. Realmente cuando nosotros decimos que es que el pueblo hondureño decidió que esa conformación tuviera, que no le diera mayoría a ninguno de los partidos, en realidad es un eufemismo, y lo voy a decir un poquito más adelante del por qué. Cuando yo hablo del fracaso, Renato, en realidad me refiero más al fracaso del modelo. Hace un mes más o menos también escribí algo que viene, que el modelo de elección del fiscal general está agotado, ya dio lo que iba a dar y realmente no funciona, y por eso estamos en lo que estamos. Y tenemos el reto, la sociedad, los partidos políticos, pero en general los hondureños y hondureñas tenemos el reto de idear un nuevo modelo, no solo de elección de esos altos cargos como la Corte Suprema o del fiscal general, sino también el modelo democrático. Tenemos que repensarlo. El modelo democrático, no digo el sistema, el modelo democrático tenemos que repensarlo. Porque, fíjese, Renato, el Congreso no ha sido capaz, producto de esa composición de fuerzas, de aprobar leyes importantes. Ayer precisamente se perdió la oportunidad de ratificar esa derogación de las sedes que ocurrió en la legislatura pasada, y ayer cerraba el último día de sesiones ordinarias de la presente legislatura, y solo en sesiones ordinarias se pueden hacer las ratificaciones de las reformas a la Constitución, y eso ya no se pudo. Pero incluso le aseguro, Renato, de que habiéndolo intentado en sesiones ordinarias ratificar ese decreto, no iba a ser ratificado, porque hay una posición clara de las bancadas que conforman la oposición en el Congreso Nacional de no aprobar nada que sea iniciativa del Partido Libertad y Refundación. De hecho, lo dijo alguno de los voceros del Partido Nacional, que con la reacción que hubo, una carta que enviaron unos senadores al Departamento de Estado, si no me equivoco, allá en Estados Unidos, sobre el tema de las sedes, el Partido Nacional estaba pensando su voto para ratificar la reforma constitucional. Entonces, aquí también tenemos que tener claro, como parte de ese contexto que mencioné al inicio, de que hay dos fuerzas enfrentadas, y una fuerza que ha representado claramente, yo creo que aquí no debemos andar con medias tintas. El Partido Nacional ha venido representando una mafia que se apoderó del Estado, que saqueó al Estado, que se organizó justamente para impulsar la criminalidad desde el Estado, la corrupción y el narcotráfico. Yo creo que en eso tenemos que coincidir. Y muchos de los diputados que hoy ejercen la representación del Partido Nacional en el Congreso están vinculados a esos delitos. Y por supuesto tienen un interés muy claro de que el próximo fiscal general no los persiga. No podemos pecar de inocentes en ese. Aquí no se trata de que un partido quiera controlar la fiscalía o no. Se trata de que los delincuentes no deben tener la posibilidad de ser favorecidos con una elección de un fiscal que no los va a perseguir. Y ellos han negociado claramente impunidad. Usted sabe, Renato, que una de las exigencias del Partido Nacional es que se les dé la dirección de fiscalía, pero además que se les dé rango constitucional. No puede haber una confesión más clara del interés de impunidad que tiene el Partido Nacional al exigir o al hacer esa exigencia. Y lo reclaman. Y lo quieren tener garantizado, porque si se elige por el Congreso Nacional al director de fiscales, el fiscal general, aunque es jerárquicamente superior al director de fiscales, no lo podrá remover por mucho que esté favoreciendo la impunidad. Yo decía, Renato, que tenemos que cuestionarnos, y aquí es donde va el punto mío sobre el fracaso. Quizás yo debía extenderme un poco más en el tema al hacer esta exposición, porque fíjense, Renato, se dice que es que el pueblo hondureño decidió que la composición del Congreso fuera la que está actualmente, pero eso no es verdad, Renato. Eso es verdad de acuerdo a las reglas con que funciona el sistema, pero esas reglas no las definió el pueblo hondureño, esas reglas las definieron cúpulas de partidos que idearon esa cuestión que se llama la proporcionalidad, o ¿cómo se llama? El cociente electoral. Sí. El cociente electoral. Le voy a dar un dato, Renato. El diputado menos votado, el candidato menos votado de Libertad y Refundación aquí en Cortés,
sacó más del doble. Este es el compañero Denis Rivera. Sacó más del doble de los votos que sacó el diputado más votado del Partido Nacional y que sí está en el Congreso. Este señor Yaudet Burbara. Sí. Es diputado del Congreso habiendo sacado menos de la mitad de los votos que sacó el candidato menos votado de Libre. ¿Y por qué no fue diputado el compañero Denis Rivera a pesar de que sacó más votos que el diputado más votado del Partido Nacional? Porque las reglas que definieron las cúpulas de los partidos políticos decidieron que no, que el que tenía que ser diputado es Yaudet Burbara. Pero eso no va con la voluntad del pueblo. La voluntad que expresó el pueblo a través del voto indicaba que quería a Denis Rivera de diputado y no a Yaudet Burbara. Fíjense que es tan así la situación que todos los diputados de Libre, si se fuera por el voto, por la expresión de la voluntad del pueblo, todos los candidatos de Libre habrían sido diputados en el Congreso. Yo no digo que eso está bien, porque yo creo que el Congreso Nacional, efectivamente, siendo como el corte transversal del pensamiento y de las aspiraciones del pueblo hondureño y las visiones, todo el conjunto de visiones que hay, la heterogeneidad de visiones que hay en la sociedad, pues no debería haber un pensamiento único, de eso estoy claro. Pero yo creo que se tienen que revisar esas reglas y tal vez tener un modelo donde haya representaciones nacionales por parte de los partidos para que nadie se quede fuera del Congreso, pero en general se debe respetar la voluntad popular del voto. Esas son las cosas de fondo, Mar. Esas son las cosas de fondo que nuestros políticos no revisan, no hacen. Y yo te quiero decir algo. Mira, en otros sistemas, en los sistemas parlamentarios, el Congreso de Honduras, así como está en este momento, es inviable. Es inviable. Entonces, ¿qué sucede en otros sistemas? Cuando el Congreso se vuelve inviable, convocan a elecciones. Convocan a elecciones. Porque tú miras cómo el Estado de Honduras está estancado ahora mismo por la inviabilidad de su Congreso. Entonces, esas son las cosas que hay que estudiar a fondo, ¿eh? Bueno, y por supuesto, aquí requiere, Renato, que haya serenidad, claro, que haya voluntad, así es, que haya disposición y compromiso con el país, compromiso con la democracia para superar este impasse. Porque yo insisto, Renato, yo creo que estamos llegando como al tope. O sea, el modelo ha fracasado. Es fracasado, o sea, ya no puede funcionar. Antes era fácil que funcionara porque eran apenas dos partidos políticos que dominaban el espectro nacional y además tenían mucha identidad ideológica, pues, o sea, habrían diferencias mínimas, a veces de enfoque de ciertas cosas, pero en general hay mucha identidad, y representaban los mismos intereses, con algunas excepciones, desde luego, pero la evolución histórica de los partidos, aunque en un inicio habían diferencias marcadas entre liberales y conservadores, realmente nos mostró y nos ha demostrado que son exactamente lo mismo. No recuerdo si fue García Márquez que en una ocasión dijo que la diferencia entre liberales y conservadores es que unos iban a misa en la mañana y otros en la tarde. Y eso pasa y estuvo pasando en el país. Hoy hay diferencias bastante claras entre una posición ideológica que representa el Partido de Libertad y Refundación y el resto de los partidos. Y ese resto de partidos se ha aglutinado en un bloque para hacerle la vida imposible, para hacer inviable al Congreso. Pero tú sabes... Esa es una realidad. Tú sabes... Yo creo que sobre eso tenemos que reflexionar. Correcto. Tú sabes que bajo esa regla fuimos a las elecciones pasadas. Correcto. Y que lo que surgió de esas reglas, es la representación que tenemos hoy en el Congreso. Ahora, que hoy se nos ha demostrado... Claro, Renato, que estas reglas no las propuso, ni las discutió, ni las aprobó, no las refrendó el pueblo hondureño. Entonces revisemos esas reglas. Esas reglas burlan, de cierto modo, la voluntad popular. Revisemos... Eso, yo lo que quiero es que hagamos la reflexión de fondo, como decía usted. Correcto, estoy de acuerdo, Porque a veces nos hacen caer en la trampa de decir que es que el pueblo decidió que así fuera ese Congreso, y que la voz del pueblo es la voz de Dios, y esa voz de Dios se está expresando a través de los diputados de la oposición en el Congreso, y no es verdad. Entonces, no es verdad. O sea, tenemos que poner las cosas claras para que podamos entender el problema y buscarle una solución. Y yo creo que ahí es donde debemos mostrarnos con responsabilidad
a la hora de buscar una Claro, Es lo que permite me el parece equilibrio. inteligente, correcto. me parece inteligente, y reflexiva y Pero oportuna quería hablar porque- esa posición. Gracias, Omar Mengíbar. Es que Omar dice realmente que la posición ideológica diferente de Libre con los otros partidos, ahí no hay ninguna posición ideológica. La correcto. izquierda es hermosa. Sí. La izquierda es de diálogo, la izquierda es de inteligencia, De cambio, la izquierda es de tenés razón. cambio, la izquierda es de transformación, la izquierda es de lucha, la izquierda es de buscar oportunidades para los pobres, la izquierda es de romper el modelo con inteligencia y con fuerza. Si los metimos a la partidocracia, desde esa trinchera tenemos que cambiar las cosas. No es nepotismo. No es nepotismo, no es repartir chambas. Mire, Esa no es tu izquierda, la Omar. reflexión del abogado Eso es Mengíbar. y lo que quiero decir yo, que esas voces inteligentes, Omar es de izquierda, ¿verdad? Usted, por ejemplo, lo podemos ver en su contexto, el análisis es correcto. Sí. El análisis de Cali de ayer es correcto. Pero en la integración del Congreso es producto de reglas que se han venido manejando desde los 80 Claro. y que ha permitido Pero- el equilibrio de fuerzas. Y yo quiero decirle, yo he vivido esa experiencia que está Sí, diciendo a usted le Mengíbar. pasó, yo me Yo acuerdo. saqué en una elección, Sí. no fui diputado, saqué 114,000 votos. Y, Y hubo quedó gente uno de la de UD 18,000 con votos, 4,000 votos Sí. quedó diputado. Mire, esa reflexión de Omar Mengíbar nos trae aquí al qué hacer, ¿va? ¿Qué debemos hacer realmente? Mire, desde hace tiempo vienen haciéndose propuestas en ese sentido y los políticos de siempre las desoyen, las dirigencias partidarias las desoyen, ¿verdad? Y siempre sale, y yo sé que Marvin ha pertenecido a partidos minoritarios acá, pero siempre salen los partidos minoritarios, ¿verdad?, diciendo que eso acabaría con ellos, ¿verdad? Porque es la verdad. Las reglas estas fueron elaboradas desde la Constitución del 81 y la ley electoral de aquel tiempo para evitar que el PIN y la Democracia Cristiana, que eran partidos nuevos en aquel momento, desaparecieran, ¿verdad? Pero, a ver, ¿qué sentido tiene estar cuidando partidos que no tienen ninguna posibilidad de crecer, Renato? Sí. Entonces, a ver, aquí hace poco el Grupo Patria y en la Universidad José Cecilio del Valle fueron a hacer una propuesta, un grupo de sociedad civil, una plataforma de sociedad civil fue a hacer una propuesta en donde aparece ya el tema de elección de diputados de forma distrital. El abogado Mengíbar acaba de decir, tenemos que buscar una manera en que Totalmente. también haya diputados a nivel nacional que no permitan esa atomización que dan los diputados distritales, pero hay que trabajarla. Pero ¿cuándo ha estado en la agenda de los políticos tradicionales de acá del país, incluyendo a Libre? ¿Cuándo ha estado en la agenda de ellos hacer reformas de este tipo? Correcto. Cambiar, por ejemplo, la elección de los alcaldes para otra fecha. Separarlos. Separar todo este tipo de cosas. ¿Cuándo? Nunca en la vida, porque a ellos les conviene continuar con este tipo de Porque la menús. deuda política como que negocio. afecta a la En esa democracia. analogía que hace Omar, el Libre no hubiera tenido diputados nunca en los No periodos habría anteriores. tenido, exactamente. Con, Entonces- con esas reglas no habría No tenido. hubiera tenido diputados. Entonces, Honduras. Y no es por los partidos pequeños, Renato. El cociente electoral genera realmente equilibrio de que lleguen más Equilibrio de diputados. El 60% de los diputados que llegan al Congreso llegan por cociente, no llegan Pero por... mira, por yo he voto escuchado a mayoritario. Olvan Valladares y a otros fundadores de la Constitución nuestra y de todas esas leyes desde el retorno a la democracia, y esas reformas se hicieron para tener mayor representatividad todos los partidos. Olvan lo admite. Correcto. Olvan lo admite. Entonces, Sí. Honduras, hemos llegado a un momento y aquí está demostrado por qué hay que revisar esto. Ese Congreso es inviable. Miren, ninguna de las fuerzas políticas y en alianza pueden elegir al fiscal general. ¿Por qué? Una de ellas solo hace 74 votos y la otra solo llega a 50 y uno más. Y el fiscal se elige con 76 votos, el general y el adjunto. No pueden. No pueden. No pueden. Solo la alianza del Partido Nacional y Libertad podrían Miren, hacerlo. No. La sacan 92. Posiblemente no se ratifique la derogatoria de las sedes. Posiblemente. No es No, que ya no, estoy- No, ya ya no no, se ya no, ratificó. ya no se ratificó. porque eso se hace en periodos ordinarios. Y ya no hay periodos ordinarios. Bueno, porque pero la el otro oposición grupo sí. amplió a sesiones ordinarias. Correcto, sí. Pero dice Redondo que es inconstitucional, que es ilegal eso que hizo ayer la oposición si él lo de propuso ampliar en la- las sesiones ordinarias. en el- Dice en que el cuando lo periodo propuso pasado. él era diferente. Bueno, ese es el enredo del país. Pero por Entonces, poco. miren, ¿hasta dónde se ha vuelto de inviable el Congreso? Que estrictamente y en legalidad ya no pueden ratificar esa reforma de las sedes. Ni lo de la Sisi. ¿Y por qué? Porque ninguna de las fuerzas políticas reúne los 86 votos, ni aliándose. O sea,
¿Qué sucede en otros países cuando el Congreso se vuelve inviable? Que está en un escenario como el nuestro. Se disuelve el Congreso y vuelven a elecciones. Y vuelven a elecciones, sistemas parlamentarios. La muerte cruzada, le dicen allá. No, esa es otra cosa. Sí, ese es un mal parto. Entonces, Eso de la muerte cruzada es un mal parto. Eso es lo que tenemos que ver, revisar, estudiar antes de golpearnos como incivilizados, antes de golpearnos como país primitivo, antes de dar esas imágenes, esas escenas de país atrasado y subdesarrollado como el de ayer. Eso que dice Mengíbar, pongámosle atención, reflexionemos. ¿Qué necesitamos revisar de esta estructura del Estado de Honduras para evitar dar esa imagen de pueblo pobre, atrasado, subdesarrollado y violento? Después de la pausa nos va a explicar Nora Urbina por qué dice que la Comisión Permanente sí tiene facultades para elegir al fiscal general. ¿Qué les parece? Es una estudiosa. Muy bien, yo sé, por eso la invité y con un poquito de fuerza demandé su opinión. Después de la pausa. Gracias por compartir su opinión. Comparte un televidente todo el poder para la Comisión Permanente. David Lanza comparte: si hoy fuesen las elecciones, estoy seguro que Libre se va. Hemos llegado a votar para sacar malos gobernantes y no para elegir con la ilusión de construir un país. Cualquier persona que ame a su familia seguro ya ha considerado irse del país. Esa es la señal de un país fracasado. Gracias, continúe compartiendo su opinión. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Bueno, abogada, estos cuellos de las camisas ahora. Sí, hay que distenderse. Abogada Nora Urbina, les voy a pedir brevedad porque miren que tengo el teléfono a Maribel Espinosa, tengo al presidente del Colegio de Abogados de Honduras, pero comienzo con la abogada Nora Urbina, que fue también una brillante fiscal, Nora Urbina. ¿Por qué cree usted que la Comisión Permanente está facultada, mejor dicho, para elegir al fiscal general y adjunto como parece ser la intención? Adelante, buenos días, abogada Nora Urbina. Buenos días, licenciado Renato. Un saludo a todos sus panelistas y a quienes han intervenido en el programa el día de hoy. Bueno, realmente usted sabe que yo no me inmiscuyo en temas políticos. Generalmente mis opiniones son de tipo jurídico, técnicas, en temas de niñez y derechos humanos. Sin embargo, lo que yo hice el día de hoy fue compartirle a su productor un video publicado por el diputado Tomás Zambrano, donde está informando él que tiene información que el día de hoy se va a elegir fiscal general por parte de la Comisión Permanente. Y le acompaño a su productor el contenido del artículo 208 de la Constitución, donde en el numeral 11, una de las facultades que tiene esa comisión permanente es justamente elegir, ahí lo tiene usted en pantalla, elegir a funcionarios que nombra, digamos, o que elige el Congreso Nacional cuando no hay, ahí está. Elegir interinamente. En caso de falta. Sí, de falta absoluta, los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional. Pero eso no se cumple. Estoy diciendo que esto es lo correcto, quiero aclarar. Lo que más bien quiero, licenciado Renato, es reconociendo que su programa es un programa súper visto, miles de personas ven su programa, que se haga un llamado a la reflexión a los funcionarios, bueno, mejor dicho, a los diputados, para que puedan tomar conciencia de que Honduras tiene demasiados problemas estructurales, la pobreza, la falta de oportunidades. Lo que vimos ayer en el Congreso Nacional realmente es trágico, es trágico. Yo creo que el Congreso Nacional debería buscar esos consensos al más alto nivel, buscar los consensos, llegar a acuerdos, para no llegar a situaciones de ingobernabilidad. El diputado Tomás Zambrano está llamando a oponerse, a ir a las calles si esto ocurre.
Yo creo que, y lo hago ya más como una ciudadana, como le digo, Sí. no dando opiniones políticas, ni que quién tiene la razón. La comisión permanente fue nombrada, por un lado, no sabemos, o muchos pueden dudar sobre la legitimidad del nombramiento de esa comisión. También vimos las fuerzas políticas opositoras unidas en un número bastante alto de diputados 76. que están apostándole y que levantaron un acta para extender el periodo ordinario de sesiones. Yo creo que es muy importante que los diputados en un solo momento piensen en qué es lo mejor para Honduras, y que entonces tomen las mejores decisiones para el país. Solo dígame, Y como abogada, sé que va a poner el solo video dígame, del solo dígame. diputado Zambrano, Solo dígame. quisiera cerrar diciendo que se debe revisar el número de diputados, ¿verdad?, que tiene el Congreso Abogada. Nacional. Eso es urgente. Abogada, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Este artículo, por favor, producción. 208, Renato. 208 constitucional, ¿verdad? Sí, constitucional. Por y favor, lo que quiero es que se vamos hagan al las artículo. reflexiones, Renato. No queremos caos en este país. No, correcto, ¿verdad? yo le entiendo. Usted es una mujer ilustrada. buena ilustración. Así es, y la gente ilustrada. Hay que La hay- gente hay que ilustrada escuchar- no es violenta. Hay que escuchar a todas las fuerzas políticas. Así es. Renato. Muy bien, Por muy eso bien. la ciudadanía votó y Entonces, votó por diferentes partidos políticos en el tema de diputados. Muchas gracias. Este Gracias a usted. artículo que nos Gracias a cita ella, elegir interinamente en caso de falta absoluta los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional. Elegir interinamente en caso de falta absoluta. Atribuciones de la Comisión Permanente. Pero tenemos fiscal interino, no hay falta absoluta de fiscal en este momento. Entonces no podemos regirnos por este artículo para elegir fiscal general a través de la Comisión Permanente. Pero hay varios cargos. Póngalo de nuevo. Sí, porque hay varios cargos. eso Hay es varios cierto. cargos. Bueno, correcto, pero en este caso el Ministerio Público, por favor, el 11, dice elegir interinamente en caso de falta absoluta. Y el Ministerio Público tiene fiscal interino, ahí no hay falta absoluta. Eso procede en el Tribunal Superior de Cuentas. Ok. Es correcto. Que ahí falta un magistrado, magistrado, y, en el y no tribunal. puede operar Claro. el tribunal porque le falta Sí. no puede Justicia generar un electoral freno. también. Así que no nos confundamos, Y la por favor, política Honduras. limpia. Vamos a la pausa, volvemos. Urgente llegada a la llamada, ya breves, porque el tiempo se nos termina. La abogada Maribel Espinosa está en comunicación con Frente a Frente. Abogada, buenos días, bienvenida. Muy buenos días al pueblo de Honduras, muy buenos días a sus panelistas y a usted, don Renato, y agradecer por darme espacio en breve en esta mañana. Voy a probarle al pueblo de Honduras que en el Congreso tenemos a un dictador, y le pido a producción que ponga en pantalla el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Y en ese sentido, don Renato, el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo dice claramente que una vez terminadas las sesiones del Congreso Nacional, la comisión debe de reunirse dentro de los 3 días hábiles siguientes. Y dice que estará integrada por el presidente y el artículo sigue su curso. Pero lo que quiero resaltar es lo siguiente. No hay ausencia absoluta en el Ministerio Público de fiscal general. Porque la propia ley especial, la ley del Ministerio Público, establece el orden en que debe de sucederse en caso de ausencia. Y en caso de ausencia del fiscal general, asume inmediatamente el fiscal adjunto, y si no está el fiscal adjunto, asume el director de fiscales. Luis Redondo tiene que decidir si va a aplicar o no esa ley, aunque yo la reprocho, la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Y conforme esa ley, el fiscal general es el abogado Cipriano.
Bien, muchas La gracias. comisión permanente no puede existir porque nosotros ya prorrogamos el periodo de sesiones ordinarias. Si no Qué se relajo. prorroga el periodo de sesiones ordinarias, este gobierno es un completo fraude, porque entonces le mintió al pueblo al decir que querían derogar la sede. Al quedar concluida la legislatura, ya no se puede ratificar la reforma constitucional. De la sede. Bueno, muchas gracias, abogada. Seguro que seguiremos en el debate. Un minuto para el abogado Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Rafael, adelante, buenos días. Rafael. Cortó Rafael. Producción, ¿tenemos pausa o no tenemos pausa? Es que la tenemos una pausa pendiente. La última reunión del Congreso fue hace 2 meses. Sí. Y 3 días después. Sí. Y la última reunión del Congreso de un artículo que dice la abogada fue hace 2 meses. Que la empresa nos ha concedido 4 minutos para que cada uno tenga 1 minuto y se despida correctamente. Julio. Muchas gracias, Renato. Yo quiero hacer un llamado a la reflexión. Creo que aquí se trataron temas que son muy importantes. Podemos hacer cambios que realmente hagan que el país se enrumbe hacia otra dirección que evite que seamos un Estado fracasado. Vamos a tener una serie de foros en la Universidad José de Silvio del Valle sobre esta temática. Yo los invito el día de mañana a las 10 de la mañana para que hablemos sobre el libertarismo en el siglo XXI. Okay. Y luego vamos a hablar sobre conservadurismo, liberalismo y más cosas, porque creo que es importante que los políticos hondureños se profesionalicen y aprendan a entender para quién trabajan. Así es. Don Lino Tomás Mendoza. Bueno, un llamado a los diputados que no se descalifiquen, que entiendan que el pueblo les dé la oportunidad para sentar las bases del fortalecimiento de la democracia con las expectativas de vivir mejor en armonía, y que esas descalificaciones permanentes solo generan desconfianza y frustración en el pueblo hondureño. Don Marvin Ponce. Si hay un congreso extraordinario que con reuniones extraordinarias y otro congreso con una comisión permanente, genera crisis de entrada. Entonces yo pido a los presidentes de los partidos, Manuel Zelaya Rosales, a don Gianni Rosenthal y a don David Chávez y a don Salvador Narrala que se reúnan de inmediato y que puedan buscarle una salida a esta crisis, porque creo que ellos pueden generar un cambio. ¿Va? Ya Jorge Cáliz ha mandado un mensaje esperanzador realmente, ¿va? Que puedan haber diálogos. Estas crisis normalmente se han dado en otros contextos y con otros matices, pero es el momento realmente de que no caigamos más, porque el país está en una situación económica compleja, estamos con inundaciones, tenemos problemas serios. Y un saludo a HRN por sus 90 años. Igualmente, un saludo por los 90 años. Igualmente, saludos a la HRN por sus 90 años. Saludas, escucha HRN, ¿usted no? Sí, claro, yo fui dirigente desde que estaba en el Central y me levantaba de madrugada a escuchar, y con el famoso programa de las 10 de la noche. Con Andrés. Con Andrés y otro programa que Tegucigalpa de noche, correcto. Estamos hablando desde el 77, que éramos dirigentes en el Instituto Central. Sí, todos oíamos al Indio en ese Calcañal, momento el poderoso de las noticias de HRN era Toño Mazariegos. Él dirigía el matutino. Cierto. Toño Mazariegos, claro. Y cómo olvidar a don Diógenes Cruz. Y entre Diógenes. Al Federal y al Motagua. Sí, sí. ¿Quién? El Indio Calcañal tenía un programa. Calcañal. Claro. Bueno. Y el recordado don Jorge Montenegro, ¿no? También. Sí, con cuentos y leyendas. Germán Alan Payas. El programa de Sinforoso. Sinforoso, sí. Sinforoso. El programa del doctor Onordún. Y antes de irnos a la escuela, Margarito Pérez y Pérez a las 7 de la mañana. Sí. Germán Alan Payas. Sí. Y que estoy recordando yo, unos programas cristianos a las 8 de la mañana, La Voz de la Esperanza. Yo en ese tiempo seguía los cursos de La Voz de la Esperanza. El programa lo pasaban en la radio y me mandaban allá vía correo al Porvenir los cursos y luego me daban un diploma. Sí. Mire. La buena conducción. ¿Recuerda de aquel programa Frente al Pueblo ante la Nación con el doctor? Los viernes. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba el doctor, que era famoso de ciencia también. Sí. Y también a don Naúl Valladares, como condujo la radio por muchos años. Bueno, felicidades HRN, La Voz de Honduras. Felicidades.